Buenas, mi nombre es Karina Lisset Julio Gallego, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a presentar la fase 5 de diferencias y similitudes entre contrato público y contrato privado. Contratación pública y privada. Este trabajo es de Karina Lisset Julio Gallego y Edwin Darío Imbacuán. Diferencia entre contrato público y privado. Contrato público. Este tipo de contrato es celebrado directamente con el Estado. Los contratistas de este tipo de contrato se escogen mediante licitación pública. El propósito de este tipo de contrato es básicamente desarrollo social del Estado. El capital de este tipo de contratos se conviene directamente del Estado o ya sean fondos mixtos entre públicos y privados. Contrato privado. Este tipo de contratos son de acuerdo entre dos o más partes, ya sean naturales o jurídicas, que mediante un oficio dejan registradas las obligaciones de cada uno y la forma de los pagos, entre otros. Los contratistas de este tipo de contratos se escogen dependiendo de las necesidades de la parte contratada, de la parte que contrata, tomando como referencia la capacidad de contratación de la contratista. El propósito de este tipo de contrato es el beneficio de las empresas. El capital de este tipo de contrato proviene directamente de particulares o fondos privados. Parte del contrato público y privado. Etapa precontractual. En esta etapa se da antes de la formalización del contrato y acá se negocian los términos de ejecución del contrato. Etapa contractual. Es el marco donde las partes ejecutan el convenio. Se establece el acuerdo de voluntades de manera clara y precisa para que tengan certeza del objeto del contrato que se va a ejecutar. Etapa postcontractual. En esta etapa las partes que intervienen en el contrato deben cumplir todas y cada una de las obligaciones que contrajeron y de esta manera llevar a cabo el objeto del contrato. Acá se da inicio a la culminación del contrato, el cual termina con la liquidación del mismo. Principios del contrato público y privado. Principio de transparencia. Este principio reza básicamente que la escogencia del contratista en el contrato de concesión debe hacerse por medio de la licitación pública y se está ejerciendo cuando en la licitación pública hay igualdad, objetividad, neutralidad, claridad, garantía del derecho de concentración, motivación y escogencia objetiva. Principio de economía. Este principio dice que las selecciones objetivas del contratista mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios dentro de los términos para evitar dilataciones, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal. Principio de selección objetiva. La selección de los contratistas debe realizar bajo criterios claros, objetivos, que no generen desigualdad entre los proponentes que se encuentren presentes. Principio de buena fe. Consiste en asumir una actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Principio de publicidad. Este se manifiesta con derecho cuando se da acceso a la información referida de los procesos de contratación y de esta manera participar, y se manifiesta como deber, ya que las entidades están obligadas a comunicar las actuaciones que se presenten para la contratación de los contratistas. Principio de igualdad. Este principio dice que todos tienen derecho a participar en los procesos de selección junto con los demás postulantes y que gozarán de las mismas oportunidades. Principio de libre concurrencia. Este permite el acceso al proceso de licitación de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado. Principio de relatividad. Este principio
que las obligaciones, facultades y derechos no afectan a terceros. Principio de planeación. Este principio dice que los cargos que se vayan a ofertar deben ser relativamente los que la comunidad está necesitando. Principio de previsibilidad. Este principio dice que debe haber una asignación lógica para determinar los riesgos o consecuencias que éste pueda presentar durante la ejecución del contrato en mención. Principio de eficiencia. Aplica a los contratos en las partes que invierten parte de su patrimonio para alcanzar los objetivos del contrato. Principio de contratación. Este principio permite que tanto contratante como contratista participen de manera activa en las actividades administrativas, librando a las partes involucradas de actuaciones que vayan en contra de sus derechos u obligaciones. Principio de moralidad. Este principio dice que el Estado debe mantener la moralidad social en cumplimiento del contrato. Tipo o clasificación de contrato público y privado. Clases de contratos privados en Colombia según el Código Civil. Contrato unilateral. El contrato unilateral es cuando una de las partes obliga a la otra que no contrae obligación alguna. Un ejemplo de contrato unilateral es el contrato de comodato, pues la obligación es el comodato de conservar un buen estado el bien presentado y restituirlo. Contrato bilateral. El contrato bilateral surge cuando las obligaciones son para ambas partes, es decir, que las dos partes del contrato se obligan recíprocamente. Por ejemplo, el contrato dice por compraventa, las partes se obligan al vendedor a dar la cosa vendida, mientras que el comprador a dar el precio, a pagar el precio. Contrato gratuito. Los contratos gratuitos, llamados también contratos lucrativos, se contraponen a los contratos onerosos porque una de las partes asume una obligación proponiéndose beneficiar a la otra parte sin recibir nada a cambio. Contratos onerosos. Los contratos onerosos son un tipo de contrato que establecen una obligación para una o para ambas partes que han firmado dicho contrato y del cual se van a obtener un beneficio. Contrato por compraventa. El contrato por compraventa es un documento por el cual una persona se obliga a entregar una cosa y a su vez se obliga a pagar un precio. Contrato comunicativo. Son los contratos onerosos en los cuales el intercambio de prestación está previsto de manera fija al perfeccionar el compromiso. Contrato aleatorio. Contrato a título oneroso con el cual la existencia o el valor de la prestación depende de un autocrecimiento futuro o incierto. Contrato principal. El contrato principal es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Contrato accesorio. El contrato accesorio es el que asegura la ejecución de otro principal y que no puede subsistir sin este. Contrato real. Se contraponen a los consensuales porque además de consentimiento se precisa la realización de una prestación. Tal sucede en el préstamo que como tal el contrato solo perfecciona cuando se entrega la cosa o objeto de este. Contrato solemne. El contrato solemne es cuando está sujeto a la observación de ciertas formalidades especiales de manera que sin ellas no producen ningún efecto civil. Contrato consensual. Son los contratos que perfeccionan con el consentimiento prestado válidamente por los contratantes sobre un objeto y una causa definida. Clase de contratos públicos en Colombia según el Código Civil. Contrato de obra. Este tipo de contratación pública
se da cuando una entidad estatal necesita la construcción, mantenimiento o instalación de un bien. Contrato de consultoría. Son los contratos que celebra una entidad estatal referenciada a los estudios previos para la ejecución de proyectos de inversión. Contrato de presentación de servicios. Son contratos que se celebran en las entidades estatales para la realización de las actividades relacionadas con la administración o función de la entidad. Contrato de concesión. Estos contratos los celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar una persona llamada concesionario. Encargos fiduciarios o fiducia pública. Este tipo de vinculación tiene como objeto la administración o el manejo de recursos vinculados a los contratos que las entidades celebran. Responsabilidad por incumplimiento al contrato. Responsabilidad por incumplimiento al contrato. Este se debe declarar de manera unilateral mediante un acto administrativo con motivos en el cual se ordenará de manera inmediata hacer efectiva la garantía o póliza de cumplimiento. Responsabilidad por cumplimiento al contrato privado. No podemos entrar a hablar de sanciones propiamente dichas, ya que cada contrato privado establece cláusulas de cumplimiento con el fin de obligar la ejecución a cabalidad de lo que establece el contrato. Explicar la aplicación de principios de igualdad e intereses general particular. El principio de igualdad es objeto y no formal, y se predica de la identidad de los iguales y la diferencia entre desiguales. Ante la ley todos somos iguales, como son los derechos y deberes, lo cual genera uno de los intereses particulares que son propios de cada una de las personas. Puede relacionarse o no con los intereses generales de la sociedad o población en los que se encuentra el sujeto. Gracias por la atención prestada. Nos vemos luego. Hasta la próxima.